Buen día. Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, Garibotti. Mientras van entrando voy pasando lista. Buenos días, profe. Buen día, ¿cómo andan? Buen Bien, día, ¿y buen usted? día. Rosy, Galo. Ignacio Rodríguez. Olivera. Vamos a ir dando un ratito para que vayan entrando. Domínguez Gastón es el que está, ¿no? Domínguez Gastón. Nogués. Valentina, ¿qué sería? Valentina, ¿qué? La que entró recién. Necesito el apellido. Bueno, vamos a dar unos minutitos más para poder empezar entonces. Hoy tenemos bastante para dar, así que vamos a tratar de empezar más o menos en horas, si no, no nos va a dar el tiempo. Bien. ¿Cómo la van llevando? ¿Bien? Relativamente bien. Bueno, me alegro. Estábamos llevando nomás. Dentro de poco van a recibir una tarea para entregar sobre el tema que estamos tratando, así que necesito que vayan llevando el tema de funciones más o menos al día. Acá le damos entrada a otro compañero. profe. ¿Sí? Aún estoy esperando lo de logaritmos. Ah, el material extra de logaritmos son ustedes los que lo Sí, pidieron, ¿verdad? ¿Es eso? sí. Bien, se los voy a enviar hoy, ¿está? Ya lo estoy Gracias. registrando ahora acá. ¿Sí? Gracias. Quédense tranquilos. Lo mando al grupo igual. Bueno. Bueno, vamos a empezar porque si no, no nos va a dar el tiempo. Voy a pasar al modo de compartir pantalla. Bien. Y el tema que nos atañe hoy, como ustedes recibieron la invitación, es afianzar conocimientos sobre lo que sería el dominio de una función y vamos a trabajar sobre un ejercicio que corresponde al repartido 4 y que involucra lo que era el concepto de función inversa. Bien,
Vamos antes que nada a repasar un poquito algunos conceptos que tienen que ver con el dominio. Nosotros habíamos hablado, a ver quién tengo una persona, Anadón, ahí va. Nosotros habíamos estado hablando de que el dominio de una función venía dado por el conjunto de valores de la variable independiente, generalmente una x, para los cuales la función existe. Y habíamos estado planteando que las funciones que presentaban problemas de existencia eran de tres tipos. Por un lado, las que tenían un denominador en algún lugar, no necesariamente un denominador de toda la expresión, podía ser un denominador que se encontrara dentro de un logaritmo, en un exponente, en fin. Después, las funciones que tenían un logaritmo también me daban problemas de existencia, porque para que un logaritmo existiera vos tenías que cumplir estos tres requisitos. Es decir, que su logarimando, que sería la a, fuera positiva, que la base, que es b, fuera positiva y además distinta de 1. Y por último, las funciones que te daban problemas de existencia eran las que tenían una raíz de orden par. Es decir, una raíz cuadrada, cuarta, sexta, y de ahí en más. ¿Por qué tienen problemas de existencia? Porque para que una raíz de orden par exista, su cantidad subradical, es decir, lo que acá aparece como A mayúscula, tiene que ser mayor o igual que 0. No existe, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número negativo, ni la raíz cuarta, ni la sexta, ni la octava, y de ahí en más. Bien, y les marqué acá algo muy importante. Recuerden que las raíces de orden impar, raíz cúbica, raíz quinta, nunca te dan problemas de existencia. ¿Está? Bien. Vayamos entonces a un ejercicio puntual. Supongamos que me dan esta función y que yo necesito determinar el valor de su dominio. ¿Está? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? En primer lugar, nos vamos a plantear si esta función tiene problemas de existencia. Y así observándola, veo que tiene varios problemas. Por un lado tiene denominadores y luego tiene además un logaritmo. Bueno, empecemos por atacar el problema más sencillo, que sería el de la presencia de denominadores. Y entonces, acá voy a recordar lo siguiente. Aquellos valores de la variable independiente, en este caso x, que anulen un denominador, van a ser puntos de no existencia. ¿Por qué? Porque si ese denominador se hace 0, dividir por 0 es lo que no existe en matemática. Entonces, yo identifico el problema. Hay dos denominadores en juego. Tenían uno acá y el otro dentro del logaritmo. ¿Dónde me van a dar problemas? Donde esos denominadores se anulen. Entonces, despejo el valor de la variable independiente de cada uno de ellos y llego a la conclusión de que si la x vale menos 4 o la x vale 4, vas a tener un denominador anulándose y por ende ya no va a existir la función. ¿Pero era el único problema que tenía esta expresión? No. También tenías el problema de que había un logaritmo. Y entonces voy a venir para acá y voy a recordar que para que un logaritmo cualquiera exista, yo tenía que cumplir estos tres requisitos. Apliquemos esto a nuestro caso particular. Fíjense que ustedes tienen un logaritmo neperiano, LN. Puede ser lo mismo si tienen una L mayúscula. En un logaritmo neperiano, por definición, la base es el número e. Y el número e vale 2,71 y sigue con infinidad de cifras después de la coma. Entonces, si es un logaritmo neperiano, vos ya sabés que la base es positiva y es distinta de 1. Así que estos dos últimos requisitos, digamos que se estarían cumpliendo y no te dan mayor problema. Entonces te vas a tener que concentrar en el primer requisito, que era que el logaritmando fuera positivo. Así que yo tengo aquí para resolver una inecuación. Es una inecuación racional, así que la voy a resolver hallando ceros y signos del numerador, luego del denominador y luego del cociente. Entonces empecemos por el numerador, que es x. La raíz es 0. Como el numerador es polinómico,
voy a arrancar a la derecha colocando el signo del término de mayor grado. El único término que tenés en el numerador es X y es positivo, por eso arrancás de este lado con un más. Y al pasar por una raíz simple, cambio el signo. Recuerden que esas reglas de arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado, de cambiar el signo si paso por una raíz de multiplicidad impar, es exclusiva de las expresiones polinómicas. Si yo no estuviera estudiando el signo de una expresión polinómica, entonces esa regla ya no corre. Después veremos qué es lo que vamos a hacer. Ahora me voy al denominador. El denominador también es polinómico. Entonces arranco determinándole su raíz, es 4, y arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado. El término de mayor grado es X, su signo es positivo y por eso arrancás con un más. Paso por una raíz simple, cambio el signo. Y luego me voy a hacer el cociente, es decir, sobre un eje de abscisas, bajo todo. Recuerden que el valor que anule el denominador en el cociente es un no existe. ¿Por qué? Porque si el denominador se hace 0, no existe la división, no existe el cociente. Muy bien. El signo se va a determinar por regla de signos. Más dividido más es más dividido menos es menos dividido menos es más. Y como yo necesitaba mayor estricto que 0, las zonas verdes serían las que necesito para que ese logaritmo exista. Una vez que terminaste de estudiar el problema de existencia del logaritmo, me voy a hacer entonces un resumiendo, es decir, voy a tratar de determinar para qué valores de x existe todo a la vez, no solamente el logaritmo, sino también los denominadores. Entonces, fíjense que ustedes tenían, cuando analizaron el problema de los denominadores, problema en -4 y en 4. Si vuelven acá al esquema del logaritmo, el 4 ya estaba descartado para que existiera el logaritmo, pero el -4 te cae acá adentro. Entonces, cuando vas a estudiar cuál es el dominio de toda la expresión, sería lo que está en verde, excepto el -4 que cayó acá adentro. Entonces, cuando lo escribo, escribís que te sirve de menos infinito a -4, unión del -4 a 0, unión del 4 al más infinito. Y fíjense que son intervalos abiertos. ¿Tá? El -4 está excluido, por eso es intervalo abierto. ¿Tá? Lo mismo con el 4, estaba excluido, por eso es intervalo abierto. ¿Entendieron hasta acá? Bien. Sí, sí. Pero es importante que cuando ustedes estudian el dominio de una función, puedan traducir esa información y llevarla a un par de ejes coordenados, ¿está? Porque no se olviden que ustedes van rumbo después a conseguir hacer el estudio completo de la función. Bien, entonces cuando yo voy a un par de ejes coordenados, tenías que en el -4 no existía la función, entonces por ahí te vas a encontrar que aparece una asíntota vertical. Es una recta paralela al eje de la Y que el futuro dibujo no corta ni toca. Y luego tenían toda una zona de no existencia entre 0 y 4, que es la que aparece acá en el diagrama tachada. ¿Está? Así que por ahora, con ese estudio que has hecho del dominio, lo que empiezan a tener para el futuro croquis es información sobre la o las zonas por donde podría pasar el futuro dibujo. Bien, vayamos a otro tipo distinto de problema. En el problema anterior yo te daba la fórmula de la función, o sea, su expresión analítica. Supongamos ahora que lo que te voy a dar es su gráfico, ¿tá? Tal como lo tenemos acá. Y te pido que a partir de la lectura de ese gráfico, tú determines dominio, recorrido y raíces de la función. Bien, vamos a recordar que si vos querés analizar cuál es el dominio se va a leer sobre el eje de abscisas, es decir, sobre el eje de las X. Entonces yo me voy a preguntar, ¿para qué valores de X tengo dibujo? Entonces empecemos acá. Para cualquier valor de X hasta -3 hay dibujo. Pero en -3 hay una asíntota vertical que indica que en -3 la función no existe. O sea que el -3 no está en el dominio.
pero tampoco tenés dibujo en todo el intervalo que va entre -3 y -2. O sea que acá en realidad hay una zona de no existencia. Y en el propio -2 vuelve a aparecer una asíntota vertical, porque acá la punta de flecha te dice que el gráfico se aproxima al valor -2, pero no llega a tomar nunca exactamente ese valor. ¿Está? O sea que hay toda una zona de no existencia del -3 incluido al -2 incluido. Pero tampoco existe la función en cero, porque tengo por este lado punta de flecha, el gráfico se arrima tanto lo como quiere al cero, pero no toma nunca el valor, entonces en cero la función no existe, vuelve a haber otra zona de no existencia y en el propio 1 tampoco existe, porque de este lado encontrás una punta de flecha, que indica que te arrimarías al 1 tanto como querés, pero no llegás a tomar nunca exactamente un valor en 1. Resumiendo, el dominio lo anoto así. La función existe del menos infinito al -3, excluido, por eso es paréntesis curvo, y luego existe entre el -2, excluido, y el 0, excluido, y luego existe del 1 excluido a la derecha. ¿Entendimos hasta acá? Bien. ¿Cuál sería el recorrido de la función? Y acá voy a recordar lo siguiente. El recorrido se leía en el eje de la Y, en el eje de ordenadas. Entonces, vos vas a ir al eje de la Y y te vas a preguntar, ¿para qué valores de Y encuentro preimagen asociada? Entonces, acá veo que para cualquier valor de Y por debajo del -1, no hay dibujo. Del -1 incluido para arriba, sí. Cualquier sea el valor de I que tomes, por ejemplo, tomo este, me puedo correr a la derecha y encuentro una preimagen. También me podía correr a la izquierda y encontraba preimagen. Tomo este valor de I, debajo del 1. Me corro para acá, encuentro preimagen. Corro para acá y encuentro otras dos preimágenes. Así que el recorrido sería del -1 incluido hacia el más infinito. ¿Tá? Vengo acá, el recorrido rango de la función sería un intervalo cerrado -1, porque en el -1 sí, digamos, encuentro preimagen, hacia arriba, que sería el más infinito. Y por último, la letra te pedía determinar si la función tenía raíces. Y lo que vas a tener que acordarte es que las raíces vienen dadas por los puntos de corte del gráfico con el eje de las X, eje de abscisas. Y entonces acá claramente hay un corte pasado el 1 y otro corte mucho más allá, que es este. Acá la punta de flecha dice que me aproximaría al -2, pero no llego a tomar nunca un valor en -2. Entonces acá no hay raíz, solo hay raíz acá y acá. ¿Está claro? Solo dos raíces. Y pregunta. Bien, vamos a un nuevo gráfico y lo mismo. Detectar dominio, recorrido y raíces. Dominio sobre el eje de abscisas. ¿Para qué valores de X la función existe? Primer punto sospechoso, -2. Para X igual -2, ¿la función existe? Sí. Y existe acá arriba, en este punto suelto marcado, por eso tengo que estar bien atento. Cuando la X es -2, la función toma el valor 2. ¿Está? O sea que en -2 sí existe la función. ¿Qué pasa en 0? En 0 no. En 0 hay una asíntota vertical, hay una recta que el gráfico no va a tocar ni cortar nunca. O sea que en 0 no existe la función. Olivera, ¿qué te pasó? Tengo una duda, profe, Sí. con el dibujo. ¿Este Las o el rectas, otro? digamos, Sí. Las rectas, digamos, comunes, se diferencian a las líneas punteadas. Y Claro. las líneas punteadas marcan un dominio. Las ¿Puede ser?
Las líneas punteadas, digamos que sí, te marcarían una especie de dominio. Sobre esta línea punteada vos encontrás la existencia de un valor numérico para la función. Ok. Ojo que a veces, depende de los libros, podría esto aparecer también en continuo, ¿tá? Y marcado un Ok. punto arriba, o sea que no es porque esté en punteado, digo, podría Mm. no estar en punteado, pero generalmente lo continuo, pero tengo que chequear que el gráfico no lo corte ni lo toque nunca, ¿tá? Para que sea una asíntota vertical que marque una no existencia, por ejemplo, en 0 o en 2, como te va a pasar acá. Acá, si yo miraba esta recta paralela al eje de la CI, tenía que ver que por el lado izquierdo no llegaba exactamente a tomar la función un valor en -2, por el lado derecho tampoco, pero acá sueltito tenía un punto que tengo que estar muy atento a no perder. Ahí está, ¿Entendieron? gracias. O sea que Sí. el dominio en este caso, ¿para qué valores de X existe la función? Para todos los reales excepto 0 y 2. Por eso lo anoté así de este modo. El dominio son todos los reales excepto 0 y 2. Bien. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido lo voy a leer en el eje de las Y. Entonces, si ustedes van a leer el recorrido en el eje de las Y, se tienen que preguntar, ¿para qué valores de Y encuentro preimagen? Y bueno, acá, sea cual sea el valor de Y que yo me tome, siempre tengo una preimagen asociada a él. Por ejemplo, si me tomo este valor de Y, me puedo correr para este lado y encuentro preimagen. Me puedo correr para el otro y encuentro otra, y encuentro otra. Quiere decir que en este caso, el recorrido de la función son todos los reales. Para cualquier valor de I elegido, encuentro preimagen. ¿Y cuáles son las raíces de este gráfico? Las raíces son los cortes con el eje de las X. Acá hay corte y acá hay corte, o sea, en 3 medios y en 3. ¿Está claro? Entonces, las raíces son 3 medios y 3. ¿Está claro hasta acá? Bien. Y nos vamos a discutir el último ejercicio del día de hoy, que es justamente el que corresponde al ejercicio 4 del repartido 4. Es un ejercicio donde te dan una función, te piden primero justificar la existencia de la inversa, luego de existir, determinarla en forma analítica y por último verificar que no se equivocaron utilizando algún método que ahora vamos a repasar. Bueno, ¿cómo justifico yo que existe la función inversa? Teníamos varios caminos, pero nosotros habíamos mencionado en el teórico que para que una función tuviera inversa tendría que ser inyectiva o 1 a 1. Y había una regla práctica que establecía que si ustedes tenían el croquis de la función y trazaban una recta horizontal que a lo sumo cortaba en un punto, entonces la función era inyectiva 1 a 1. Y yo voy a utilizar ese recurso, el de la recta horizontal. Pero voy a necesitar primero tener el dibujo de esta función. Entonces, ¿qué es lo que hago para bosquejar esta función? Primero me doy cuenta que es una de las que estudié el año pasado. Una función de este tipo, que viene dada por cociente de dos funciones polinómicas de primer grado, era lo que yo llamaba una función racional homográfica, y este era su modelo matemático genérico. Yo me doy cuenta que esto se ajusta a este modelo, reconozco que es una función racional homográfica y ahora voy a ver cuáles eran los pasos que había que seguir para conseguir su croquis. Entonces, en primer lugar, tomo la función dada, la identifico con la genérica y veo a quién tengo en el lugar de la A, de la B, Está de la trancando un poco, C profe. y de la D. Menos- ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Hola? ¿Están ahí? Bien. El A viene a ser el numerito que multiplica a la X. El B es el término independiente arriba. El C es el número que multiplica a la X abajo y el D su término independiente. Entonces, vamos a ver qué sucede. Lo primero que van a hacer es estudiar el dominio de esa función. Entonces, para estudiar el dominio, vamos a tener que recordar lo siguiente. Esta función tiene un problema de existencia debido a la presencia de un denominador. ¿Dónde no existe esta función? Donde el denominador se anule.
y el denominador se anula en 3. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los reales excepto el 3. ¿Está? Recuerden que podrían ir a un par de ejes coordenados y por 3 ya trazar una asíntota vertical que el futuro dibujo no va a cortar ni tocar nunca. Me voy ahora a determinar la raíz. La raíz viene dado por el valor de la variable independiente que anule tu numerador. Entonces tomás el numerador, lo igualás a 0 y despejás x. Acá hay una raíz. Y luego pasábamos a estudiar el signo. Por un lado el signo del numerador, luego el denominador, luego el cociente. Y el resultado que obtuvieron fue este. Lo voy a llevar a un croquis. Es decir, por -2 que hay una raíz, en punteado paralela al eje de la Y y marco fuerte el punto. Por ahí va a cortar el dibujo. En 3 había un punto de no existencia, correspondía a la presencia de una asíntota vertical, la trazo en continuo, conviene las asíntotas hacerlas en color, y además, en este caso, de este estudio de signo, voy a ir determinando zonas de existencia. Por ejemplo, del 3 a la derecha el signo es positivo. Esto significa que del 3 a la derecha el dibujo está por arriba del eje. Vos tachás lo contrario. Entre -2 y 3 el signo es menos. Quiere decir que el dibujo está por debajo del eje. Tacho lo contrario. Y del -2 a la izquierda el signo es más. Dibujo por arriba, tacho lo contrario. Y voy teniendo una idea de las zonas por donde esperás que pase el futuro dibujo. Siguiente paso, iba a calcularle las asíntotas. Una asíntota vertical que responde a esta fórmula. Recuerden que acá el menos significa, no es que vaya siempre un número negativo, sino que es mi D con signo contrario. Como en tu caso el D era -3, entonces aquí vas a poner un 3 positivo. Y el C era 1. Así que x igual 3 es tu asíntota vertical y chequeo que no me equivoqué porque ya la tenías determinada del dominio. La que no tenés todavía es la asíntota horizontal. La fórmula era A sobre C. Tu A vale 5, tu C vale 1, así que la asíntota horizontal es igual 5. Entonces voy al croquis y por 5, y en color, que acá no se nota, pero está hecho en verde, trace una recta paralela al eje de las X por 5. Las dos asíntotas en color determinan una cruz que va a dividir el plano de la hoja en 4 sectores. Cada sector se llamaba cuadrante. Siempre era este el cuadrante 1 y en sentido contrario a las agujas del reloj nombraban los otros cuadrantes. Es decir, cuadrante 1, 2, 3, 4. Por como yo venía a la mano, uno de los 4 cuadrantes tendría que haberme quedado totalmente limpio de rayas. Y en este caso el único cuadrante limpio de rayas era el 1. La regla dice que ahí va a estar una de las ramas de la hipérbola de esta función. Y entonces vos dibujás la rama de la hipérbola. La otra rama de la hipérbola va a estar en el cuadrante diametralmente opuesto. Si este era el cuadrante 1, el diametralmente opuesto es el 3. Así que la otra rama estaba por acá. Entonces vos lo que haces es trazar esta rama, asintótico a las dos asíntotas y cortando al eje de las X por donde habías hallado su raíz. Y este era el dibujo de esa función racional homográfica. ¿Está? Perfecto. ¿Qué decía la regla de la recta horizontal? Que si cualquier recta horizontal que se te ocurra dibujar, como en este caso esta que está en rojo o en rosado, corta el dibujo en a lo sumo un punto, entonces vos estás frente a lo que llamás una función inyectiva o 1 a 1. Y si la función es inyectiva o 1 a 1, entonces tiene inversa. Así que acabo de justificar a través del croquis y la regla que tengo una función inyectiva con entonces posible existencia de la inversa. ¿Qué me piden en la parte B? Que yo la determine analíticamente, es decir, quiero la fórmula de esa función inversa. ¿Y cómo voy a hacer? Entonces habíamos visto en el teórico que se hacía una especie de tablita. En el primer paso escribían la función original, en el segundo cambiaban ese g de x por y, luego cambiaban las x por y's y viceversa, es decir, la y pasa a ser x, las x pasan a ser y's,
Y de esta expresión, ahora vas a despejar la y. Pero para despejar la y, obvio que lo tengo que hacer en pasos. Primero este denominador lo paso multiplicando para allá, y el denominador que está acá abajo, que como no hay sería un 1, lo que haces es pasarlo al otro lado multiplicando. Hago las distributivas que hay de cada lado, ¿tá? Hago las distributivas y empiezo a ordenar, es decir, voy a transponer este término para acá y este para allá, para que queden en un mismo lado todos los términos que tienen y. Voy a sacar factor común entre estos dos términos, la y. Si saco la y de acá queda x, si saco la y de acá queda un menos 5, y luego para despejar la y, este paréntesis lo paso dividiendo. Y esta, cambian la y por g a la menos 1, sería la expresión de tu función inversa. ¿Cómo sé que no me equivoqué? Una manera era aplicando las ecuaciones de cancelación. Las ecuaciones de cancelación dicen que si vos componés una función con su inversa, o la inversa con la función, te tienen que dar ambas la función identidad, si es que trabajaste bien. Y eso es lo que yo voy a aplicar para verificar que no me equivoqué. Voy a empezar componiendo g o g a la menos 1, o sea, eso es g de g a la menos 1, esto quería decir que ibas a la función g, y donde había x ponías g a la menos 1, o sea, fui a la función g original, donde había x, coloqué g a la menos 1, eso es lo que tienen acá, y empecé a operar. Llevé a común denominador acá arriba, fíjense que este no tiene denominador, me imagino un 1, así que el común denominador entre x menos 5 y 1 es x menos 5. Mi común denominador lo divido por el denominador que tengo, el resultado es por lo que multiplico lo que está arriba, y acá hago exactamente el mismo tratamiento. Hice lo mismo en el denominador, llevé a común denominador, operé arriba, operé abajo, y al final, recuerden que acá tienen un cociente de fracciones, dejé la primer fracción como estaba y en lugar de dividir, la multiplico por la segunda invertida. Y ahí llegué a la identidad. Compuse en el otro sentido, o sea, ahora vas a ir a g a la menos 1 y donde hay x coloca g, y operando de la misma manera, llegué de nuevo a la identidad. Esto quiere decir entonces que la función inversa que había determinado por este camino analítico estaba bien, ¿tá? Y esta realmente es entonces la función inversa que yo buscaba. Otro camino para verificar que esta función inversa era correcta era haber hecho la representación gráfica de esta función sobre el mismo par de ejes coordenados que tenían la otra, y recuerden que si esta es realmente la función inversa de la primera, tendría que haber sido el espejo, o sea, una simetría axial, con un eje de simetría que era la recta de ecuación y igual x. ¿Está? Ustedes utilizan el método que quieran para verificar. Creo que este de las ecuaciones de cancelación, cuando las expresiones son un poco voluminosas, sería el más adecuado, pero si quieren hacerlo gráficamente, también lo pueden hacer. Bueno, ¿hay alguna consulta hasta acá? Olivera, sí. Sí, profe, no es sobre el tema, pero tengo consulta, Sí. consulta barra petición. Sí. Porque al menos yo, en mi situación actual es que tengo una materia pendiente, o sea, matemática de segundo. Sí. Y le iba a consultar a usted, barra pedir, y creo que algunos de mis compañeros también estarán en la misma situación, si usted no tenía material complementario, porque veo que este tema es bastante similar a los temas que vimos en segundo. Sí. Por el tema del examen y el Sí, tema de la sí. cuarentena, etcétera, no sé cómo avanzar. Escuchame Entonces, una cosa, yo te voy a mandar entonces todo el material que tenga. Sí tengo material de función racional homográfica, de logaritmos, de exponencial. Les puedo mandar por correo todo el material que tengo y después en todo caso ustedes me pueden consultar a través del correo si tienen alguna duda. Yo no sé cómo va esto. Por ahora esto va para largo. Sí, yo para prevenir, porque por no sé eso. cómo avanzar la situación. No,
esto aparentemente si puede llegar a tener una situación similar a lo que es la facultad. La universidad ya decretó que el primer semestre va a ser todo en modalidad virtual. Así que nosotros podemos prever que quizás vayamos por lo mismo. Okay. Eso quiere decir que probablemente ustedes cuando se reintegren a la presencialidad, sea por julio, no vamos a tener vacaciones, eso ya lo establecieron, ninguna. Entonces, ahí ya probablemente inmediatamente te planteen las mesas de examen de las materias previas, o sea, las de segundo. O sea que ustedes tendrían que ir previendo que, no creo que sea antes, en julio pueden llegar a tener las mesas de examen, junio, julio. Y bueno, y esto van a ir habiendo pruebas de evaluación, como ustedes saben, pero obviamente no es algo, para mí, digo, creo que la modalidad que voy a utilizar es que en cuanto vayamos a la presencialidad, ustedes van a tener una prueba tipo lo que sería una prueba semestral, que va a ser fundamental, tipo un examen parcial, donde vamos a evaluar formalmente todo esto que hemos venido barajando hasta ahora. Es importante que ustedes no pierdan el hilo, porque si no después, digo, esto se torna una masa de información muy grande, así que tienen que ser ustedes los que traten de ir llevando la materia, cumpliendo con los ejercicios, preguntando, y vamos a ir teniendo pequeñas entregas que vamos a ir marcando. Están ahora puliendo algunas cosas en la plataforma CREA, que probablemente podamos realizar a través de la plataforma CREA, porque pueden haber cuestionarios para hacer, todo ese tipo de evaluación. Yo lo que quiero es que ustedes vayan siguiendo, cumplan con, digamos, el ingreso a las videoconferencias y vayan tratando de en su casa llevar los repartidos al día. Con la videoconferencia que vamos a tener el viernes, donde voy a trabajar con el método de ábacos para determinar raíces por aproximación, vamos a ir un poco redondeando lo que sería este gran bloque de funciones. Las videoconferencias se van a repetir todas las semanas y en este mismo horario, o sea, agéndenlas. Van a tener una videoconferencia los miércoles y van a tener una los viernes. Lo que vamos a ir haciendo, yo les voy a ir subiendo las temáticas que vamos a ir discutiendo, pero preveo que para la semana que viene, quizás con la videoconferencia que se haga el miércoles, demos por redondeado lo que serían los 5 repartidos de funciones. Así que para que no se atrasen, yo necesitaría que al día de hoy, por lo menos hasta el repartido 4 inclusive, tendría que estar hecho. Consulten si se trancan en algún ejercicio, lo pueden hacer por correo o también lo pueden hacer en la plataforma CREA. A ver, Bernie, ¿qué querés preguntar? Sí, yo estuve viendo lo que sería el repartido 5 y tengo una duda porque hay muchos ejercicios en el 1 y en el 2 que están en blanco, o sea, ¿eso fue un error o es así? ¿Te llegó en blanco? Sí. No, supuestamente, no sé, ahí ¿todo el mundo el repartido 5 lo ve con cosas en blanco? Yo creo que sí, lo había estado chequeando y sí, tipo como que hay partes como que no Bueno, salieron bien. lo vuelvo a reenviar porque no, en realidad tiene un montón de cosas, son ecuaciones para resolver con valor absoluto, inecuaciones. El repartido 5 es como una miscelánea de todo. Yo lo vuelvo a enviar, el repartido 5, y después me corroboran qué es lo que pasó. ¿Lo están viendo en la plataforma CREA o lo vieron por lo que mandé en correo? No recuerdo ahora. Bueno, lo vuelvo a reenviar el repartido 5, así no tiene problemas. ¿Estamos? CREA Bueno, se ve bien. ¿eh? El repartido 5 miscelánea 2 se ve bien en CREA, es el único documento que es un docs. Bueno, entonces, fíjense, chequen los dos lugares porque a veces podemos tener problemas de compatibilidad con los formatos que se utilizaron, pero me avisan si no lo ven y si no trato de reenviarlo por el correo. ¿Está Profe, claro? antes de que termine esto, tengo una consulta. Sí, Hay un ejercicio en el repartido 2 en el que se te plantea que tenés que dividir una ecuación de grado 1 sobre una ecuación de grado 2. sí. No se puede hacer eso, porque lo que tiene que cumplir es que el grado del dividendo Pero tiene que ser sí, menor, sí, ¿no? para que la división pueda efectuarse.
Pero Claro. escuchame una cosa, ¿qué es lo que te pide el ejercicio? ¿Efectuar la división o qué Sí, hacer con la efectu- e- función? efectuar la división entre f dividido g. No, pero lo único que, no te pide que la efectúes, lo único que te plantea es que hay una expresión que viene dado por cociente de dos polinomios, es esa,